como decíamos en esta introducción infinita y más allá, empiezo yo los resúmenes con The Wild Project. Una semana más. Este hombre me gusta mucho y es que si trae estos contenidos, de hecho, haciendo los resúmenes de esta semana, estaba escuchando otro vídeo de él, de un chico de Castellón, de los cortometrajes estos, de los documentales, ¿vale? Pero ese ya será a lo mejor para la semana que viene, ¿no? Ya lo veremos. Bueno, esta semana ha traído a Juan Miguel Zunzunegui, ¿vale? Este hombre es un escritor, divulgador mexicano, centrado en historia e identidad hispánica. En este episodio, ¿vale? Participa para defender una lectura revisionista y abiertamente crítica con la llamada leyenda negra, proponiendo una interpretación de la conquista de América como un proceso mucho más complejo, ¿vale? Ya simplemente con esto, si os gusta el romper con lo establecido en cuanto a la historia que nos han vendido de la conquista de América, de Colón y Hernán Cortés, si os gusta romper con esos esquemas de simplemente creer lo que nos dicen de que somos los malos, los ladrones, los asesinos, los genocidas, si queréis romper con todo eso con categoría, este vídeo es para vosotros. Alrededor de 3 horas es el vídeo, no es muy largo, me hubiera quedado 400 horas más, pero tenía prisa, limitado, y es lo que hay. Así que, literalmente le dije a Andrea, creo que esta vez el podcast nos va a durar 2 horas, porque voy a tirarme 40 minutos solamente con este. Pero ¿Puedo poner el calefactor para ponerme cómodo? pero voy a relajarme y voy a ir directamente a lo resumido, ¿vale? Entonces voy a dejaros que con la miel en la boca, en algunos temas, a lo mejor diréis, En los labios. ¿en la boca? En los labios. Bueno, pues yo te la dejo en la boca directamente. Pero os voy a dar un poco. Que se pone en los labios porque no te la llegas a comer. Si te la pones en la Yo te la pongo en la boca y te la quito. Es que... Y sus expresiones. No, los dichos yo me los invento de la gana. Bueno, Eso es por mí. los dichos de José. Tengo que hacer un libro, ¿eh? Bueno, después de este paréntesis. Digamos que el planteamiento del debate, ¿vale? Como digo, empieza como romper con lo establecido de la conquista de América, de las historias que nos han contado. En teoría, ¿vale? El invitado dice que nos han robado de la historia 300 siglos, o sea, perdón, 300 años, 3 siglos, de la historia común entre España y México, ¿vale? No hay esos 300 años, lo han quitado para que no sepamos realmente la verdad. Y este hombre, se centra, digamos, en estudiar el por qué y cómo pasó todo eso. La motivación, la historia real, todo lo que hay detrás de toda la leyenda negra. Ahora entraremos en lo que es la leyenda negra, ¿vale? Para que no lo sepáis, la leyenda negra es como el genocidio que hizo los navegantes, ¿no? Los exploradores españoles y europeos en América, ¿vale? Que hay que separar entre Hernán Cortés y Colón, ¿vale? Por una parte Colón y por una parte Hernán Cortés. Hernán Cortés era de la corona de aquí de España, de Castilla. De Castilla era, creo. Sí. Vale. Entonces, empezamos con esto, ¿vale? Simplemente, de primeras, le pregunta Jordi Wild a este hombre, espérate que ahora se me ha ido el nombre, un segundito. Le pregunta a Juan Miguel, ¿vale? Juan Miguel, voy a guardarlo en el palacio de mi memoria, que es escasa. La situación en España y en Europa y en América en el momento antes de todo el temario que es el que van a tratar, van a hablar ellos y yo estoy ahora comunicando. Entonces hablan un poco de la situación en la que se encontraba España, América y lo que es Europa. Básicamente lo que todo el mundo sabe. En América no habían tenido esa revolución, ese avance tecnológico, como sí que estábamos teniendo aquí, no tan tecnológico, sino industrial un poco más avanzado. Y digamos que en las Américas estaban como en la Edad Media, en la Edad de Piedra, ¿sabes? Un poco más, bastante más subdesarrollado. Entonces, habla, como digo, de Colón
hablan también de Hernán Cortés, hablan de quién era Colón y de quién era Hernán Cortés. A Colón un poco lo describen como ambicioso, violento, ¿vale? Y finalmente desacreditado incluso por la corona. Y a Hernán Cortés lo representan, lo aparece como brillante, ambicioso, político, guerrero y muy adaptativo, ¿vale? Una visión muy diferente. Claro, tú, si solamente te quedas con una parte de la historia, si solamente te quedas con una parte de Colón o lo que sea, pues es normal que a lo mejor veas esa parte más malévola de las personas europeas. Pero bueno, de la historia de Hernán Cortés, en este episodio en concreto no voy a entrar en detalle, pero es espectacular cómo cuenta desde el primer día que desembarcó allí y todo lo que hizo, ¿vale? Habla un poco de la entrada en México, los uy, es que es difícil pronunciar porque estamos hablando de tribus indígenas. Tlacalaca o algo así, es el Tzlaca, ¿vale? Chacalá o algo así. Habla de Tlaxcla. Tlaxcla. Tlaxcla, muy bien. Ah, Tlaxcla. es muy raro. Tlaxcala. Me de una peña. Seguimos con el tema de, también habla de Montezuma, ¿vale? Que es como el líder guerrero, ¿vale? Luego está Tenochtitlán, que es como la ciudad. Tenochtitlán era como la ciudad. Tenochtitlán. 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 Vale, Tenochtitlán. vale, que es un tema serio. Es un tema serio, montador. Vale. Luego hablan un poco de la convivencia en la ciudad, porque a todo esto los españoles convivieron con estas personas, con estos indígenas. Hablan un poco de la ruptura, del por qué se crea ese conflicto debido a la ausencia de Hernán Cortés en esa ciudad y dejando a un segundo suyo al cargo. Se crea un conflicto interno con la posterior muerte de Moctezuma y lo que le llamamos la noche triste, que esa noche triste es cuando los españoles huyen y sufren una derrota devastadora de esa ciudad por parte de los indígenas. Em, un asedio de la parte final a esa ciudad por parte de Cortés, se reorganiza y entran otra vez en la ciudad. Es una historia, como digo, muy larga. Yo he rellenado como 3 páginas. Hay mucha violencia, mestizaje, nacimiento de la Nueva España. Hablan de la religión, la cultura, el origen de la leyenda negra y una lectura como política actual y cierre, diciendo que la crítica a la política contemporánea que use este pasado para fabricar odio o culpa, ¿vale? Y ahora voy con 2 temas que me los había preparado un poco mejor y el cierre, y con esto acabo, porque son 2 temas poco controversiales y sabéis que a mí me gustan estas cosas. Entonces, a mí sabéis que me gustan los reels que me pongan a París. Entonces, esta pregunta típica de ¿quién se llevó el oro? Esa es la pregunta de, bueno, pero ¿y dónde está tanto oro? ¿Los habéis robado el oro? ¿Todo el oro lo tenéis vosotros? Ese tipo de frases que nos dicen o oímos muchas veces. Y dice, no es así, o sea, no es verdad que nos lleváramos el oro, entre comillas. Y ahora explico, ¿vale? No fue una España contra América, ¿vale? El oro lo sacaron expediciones concretas, como la de Cortés, con la participación de aliados indígenas. Mucho oro se perdió, por ejemplo, en la Noche Triste. Gran parte se quedó en América, reinvirtiendo en ciudades, iglesias, caminos y administración. O sea, gran parte del oro, cuando por ejemplo, algún hispanoamericano que venga diciéndote, ¿os llevasteis el oro? Dile, gírate y mira la catedral. Esa catedral tiene parte de ese oro que es el oro que estaba aquí. O sea, lo reinvirtieron en aquellas ciudades. Y muchas bueno, ahora entraré en ese tema. Y llegó metal a España, sí, pero no fue saqueado total ni unilateralmente. Es decir, sí que se vino parte en algunas expediciones y con ayuda de los indígenas, pero la gran parte de ese oro que dicen que les robamos se reinvirtió allí mismo para crear esas ciudades tan grandes como a día de hoy están y antiguamente. Y ahora entramos en un tema, en la segunda pregunta de ¿qué pruebas desmontan la leyenda negra? ¿Vale? La primera es mestizaje masivo.
Si hubiera genocidio total, no existirían los millones de mestizos actuales. Es decir, si tú llegas a un país y matas a todos, como por ejemplo Israel ha hecho en Gaza, directamente bombazo y a tomar por saco. No te mezclas con esa cultura, no te mezclas con esas personas. Tú irías, matarías y ya está. Luego, la segunda clave del por qué no existe esa leyenda negra que cuentan es la alianza indígena que fue clave. La conquista no fue españoles versus indígenas, sino guerras entre pueblos indígenas con apoyo español. Literalmente creo que eran 100 o 300 soldados españoles, ¿vale? Y contra pueblos de 100.000 indígenas. Dime tú a mí qué hacen 300 contra 100.000 por mucho que tengas pistolitas. Es decir, tiene que haber una rotura entre pueblos viendo que había cosas malas. Por ejemplo, sacrificios humanos semanales, diarios, a los dioses que ellos alababan. Entonces estaban hasta las narices de tener a hijos y que viniera el tonto de turno, hablámosle así a la persona, al jefe, y que te diga, tu hijo como ofrenda para que llueva, porque si no los cultivos se mueren. Y tú, pero que mi hijo. Vale, pues sí, tenías que ofrecerlo porque, eso sí, ellos nunca. Luego a lo mejor sí, pero hay algunos que no. Y digo, pues esto es pa' flipar. Pero bueno, se mete. Bueno. Luego, otra de las pruebas es la conservación de lenguas y culturas. Se escribieron gramáticas indígenas y se usaron durante siglos. Cuarta prueba, construcción de una nueva sociedad. Se crearon ciudades, universidades, hospitales y leyes, no solo exploración. De hecho, Nuevo México, Nueva España, en México se llamaba Nueva España, y iba a ser la ciudad principal del imperio, iba a ser la ciudad principal del imperio español. Nueva España, que era México, ¿sabes? O sea, ¿hasta qué punto eres capaz de aguantar esa mentira de decir que genocidio cuando llegamos hicimos tantas cosas con esta gente? Con esta gente, no contra esta gente. Luego, críticas internas dentro de España. Figuras como las casas muestran que había debate y control, no un sistema unificado de exterminio. Y por último, origen del propagandismo. La imagen extrema viene en parte de enemigos de España, ingleses, holandeses, y luego de intereses políticos en América. No fue un genocidio simple. Hubo mestizaje, alianzas indígenas, construcción de sociedades y mucha propaganda posterior, necesaria para ese odio y esa lucha entre americanos y españoles. Y por último, voy a acabar con esto y después de que diga esto, cierro y continúo, Andrea. América por completo es la mayor hazaña de la historia de la humanidad. Y la hicimos juntos, los españoles y todos los pueblos americanos. Nunca dejes que te arrebaten eso. Somos hermanos. Nos quieren quitar lo que nos hace hermanos. Continuamos.